Presidente, preguntarle, ¿a usted le gustaría, antes de concluir su gobierno, ver reformada la Constitución o por lo menos ver ya encaminado el tema del Plan C, presidente? Es un sueño suyo, sería una meta antes de concluir su gobierno, si va a haber Plan C antes del 1 de octubre. Gracias. Lo voy a hablar con Claudia, la virtual presidenta electa. Lo voy a hablar porque presentamos iniciativas que están en el Congreso. A ver, ¿cuáles de esas iniciativas podemos impulsar y que se alcancen a aprobar? A lo mejor, como es muy poco, un mes, sí, inician los procesos y luego ya el Congreso, que es libre, los diputados, los senadores resuelven. Pero lo voy a hablar con ella, en todo caso. Yo sí pienso que se tiene que abordar el tema de la reforma al Poder Judicial, porque no es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo, de la sociedad, que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría y a veces de la delincuencia, al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Y tiene que haber un Poder Judicial que represente a los mexicanos, o sea, incorruptible, porque si no, no avanzamos. Pero eso hay que verlo. Platicarlo con la virtual presidenta electa, ver qué opinión tienen también los legisladores sobre el caso. Yo he buscado otros mecanismos de reforma al Poder Judicial y la verdad no los veo eficaces. Por ejemplo, no se puede pensar en la desaparición del Poder Judicial, ¿sí?, por una reforma constitucional y crear un nuevo Poder Judicial, algo parecido a lo que hizo Zedillo. No, no estoy de acuerdo con eso. La otra opción es dejarle a los integrantes del Poder Judicial, que ese era mi propósito inicial, el que ellos impulsaran la reforma. Pero no tuvimos éxito, no entendieron, siguieron sometidos a los poderes económicos y al poder político. No tuvieron la arrogancia de sentirse libres. Demostraron su vocación de vasallos. Entonces, esa vía, no. Entonces, ¿cuál es la que yo propongo? La elección, que el pueblo elija a los jueces, y a los magistrados y a los ministros. Y ahí es donde se puede llegar a un acuerdo, se puede matizar. El tan anhelado Plan C disolvería no al Poder Judicial, como muchos lo piensan o lo creen, están muy mal informados, sino a los jueces y magistrados corruptos, como decía alguien por ahí, que no se quisieron alinear a la Constitución, ni siquiera lo que decía el presidente, a la cual tratan como una prosti, porque violan todas las leyes o las acomodan a como a ellos mejor les convenga y a sus patrones, porque hay gente más arriba de ellos, que es a los que realmente sirven. Y como AMLO no es un dictador, él pudo hacerle como Zedillo, que no era de su agrado y pues la disolvió en cierta forma y seguramente puso a su propia gente para estarla pues moviendo a su antojo, así como pasó con el IFE en su tiempo, que lo puso Salinas como para maquillarle ahí el fraude que hizo, para poderse pues, ay, ¿cómo se dice esto? Lo mismo que hizo Calderón, ¿no?, con la guerra al narcotráfico, se me fue esa palabra, para poderse legitimar, pues hizo al IFE. Y hablando de que también deberían de tocar al INE, porque estos estaban pues a disposición de los presidentes anteriores. Juntamente con el INE pues hicieron el fraude del 2006, uno de los más conocidos de la historia. El Poder Judicial no tiene solución, está corrompido, ganan demasiado dinero
y no quisieron bajarse un poco el sueldo, como, pues como el presidente sí se bajó más o menos a la mitad, entonces era como queriéndoles pues invitarlos a que cooperaran, pero no cooperaron con la austeridad, cuando si ellos gastan a manos llenas. Probablemente veamos una nueva marcha que diga: el poder judicial no se toca. Ya le tocará a Claudia seguramente este detallito que le va a dejar AMLO. Dice que lo va a platicar con ella. Eso de que lo va a platicar con ella, seguramente sí le va a dejar ese detallito. El presidente pues da la mejor solución, que ha demostrado ser la más efectiva: que el pueblo elija. Sobre los requisitos, pero que al final sea en elecciones libres, directas, en las que el pueblo decida quién debe ser juez, quién debe ser magistrado, quién debe ser ministro. Después de conocer trayectorias y saber quiénes son los candidatos, mujeres y hombres. Y hay gente buena en el Poder Judicial, no todo está podrido. Pero a ver, ¿qué has hecho tú? Por ejemplo, eso podría ser, sí, un distintivo, ¿no?, de lo nuevo, es que cómo van a estar ganando más de lo que se ordena en la Constitución, cómo van a estar ellos violando la Constitución. Porque aunque le den las vueltas que puedan, eso sin duda es violar la Constitución. Y ellos son los más obligados a vigilar el cumplimiento de la ley de leyes, de la Carta Magna. ¿Cómo van a actuar ellos como abogados leguleyos, ¿no?, sacándole la vuelta, ¿sí?, mediante amparos o una serie de argucias legaloides? Y la vinculación con el poder económico, como el ministro que mantuvo ahí guardado casi un año un expediente, y otros ministros que fueron como empleados, amigos entre comillas, de potentados, y todo es puro influyentismo, y no se acuerdan del pueblo. Para el pueblo no hay justicia.